Buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy, su servidor, Aldana Flores Leonardo Isaac, del grupo 419, va a hablar sobre el neoliberalismo en México. Las preguntas que vamos a resolver en este video son: ¿cómo surgió el neoliberalismo en México? ¿Cuál es el plan del neoliberalismo? ¿Y cuáles son los resultados en México? Vamos a comenzar definiendo qué es el neoliberalismo. ¿Qué es? El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX. Se basa en la defensa de un sistema capitalista. Dicha corriente trata de resurgir las ideas del liberalismo clásico. El neoliberalismo fue acuñado por primera vez en 1938 por el economista alemán Alexander Rostow. Dicho economista buscaba el hallazgo de una estrategia que permitiese encontrar nuevas vías entre el liberalismo y la planificación económica por parte del Estado. Principios del neoliberalismo. Así como se observa una serie de principios que de igual forma recoge el liberalismo lo vamos a ver después. Entre los principios, el neoliberalismo destacan varios del ideal liberal. En ese sentido, cabría destacar los siguientes principios del neoliberalismo: libertad absoluta, defensa de la propiedad privada, predominio pleno del mercado, individualismo, libre mercado, orden político, peso mínimo del Estado. Entre los principios del neoliberalismo destacan varios del ideario liberal, es decir, existe una gran similitud entre el ideario neoliberal y el liberal, pues ambos presentan los mismos principios que vemos aquí. La historia y sus orígenes. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico, político, social que surge en el siglo XX, como ya lo habíamos dicho. Concretamente fue el economista Alexander Rostow el que en 1938 acuña el concepto de neoliberalismo. En aquel entonces, haciendo referencia a determinados principios, el neoliberalismo es el sistema de precios libre, emprendimiento, la libertad de asociación, entre otras, así como un Estado fuerte e imparcial. Así el neoliberalismo llegó a asociarse con otra serie de corrientes como el liberalismo, dada su defensa a la economía social del mercado. Diferencias. El liberalismo es la doctrina filosófica que prioriza la protección y fomento de las libertades individuales como el problema central que debe atender el ejército político. El neoliberalismo es una corriente económica y política asociada y capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. El liberalismo, más que una doctrina, es en realidad abarca un conjunto de formas de pensar que comparte la defensa de los derechos individuales, como la libertad de expresión, entre otras, la libertad económica, el secularismo, la propiedad privada, etc. Diferencias entre el liberalismo y el neoliberalismo. El movimiento neoliberal, así como el hincapié que hace dicho movimiento en el liberalismo económico, dejando de lado otros aspectos que en contraposición el liberalismo clásico sí contempla y analiza de forma más integral. El movimiento liberal rechaza la existencia de corrientes como el neoliberalismo, pues considera que no defienden nada, ya que defendiendo el propio liberalismo no tiene bases sólidas, se podría decir, ¿no? Ok, continuamos. El neoliberalismo en México. En el caso de México, el neoliberalismo inicia con la ruptura del modelo prevaleciente por más de 3 décadas. El modelo de crecimiento económico, sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía mixta.
Desde la década de los 40, la estrategia de desarrollo en México se sustentó en la protección del mercado interno a través de barreras arancelarias y no arancelarias, que mantuvieron al aparato productivo virtualmente aislado de la competencia internacional. El Estado desempeñó un importante papel al asumir un alto grado de intervención y regularización de la actividad económica. Régimen neoliberal. En el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, cuando tiene su aplicación estratégica neoliberal, inicia con la venta y privatización de las primeras empresas paraestatales que abarca el régimen de Carlos Salinas. En el periodo salinista, el proyecto neoliberal se fue profundizando y se plantearon con mayor claridad los principales postulados de la política económica y gubernamental. Se realizaron reformas constitucionales que impactaron enormemente la naturaleza del Estado. Tal es el caso de los artículos 28, 73 y 123, referidos a la reprivatización de la banca, la reforma electoral, la ley de culto y el artículo 27, que abre la posibilidad para que pudieran vender parcelas a capitalistas nacionales y extranjeros. Con la reforma aprobada, el artículo 28 queda de la siguiente manera. En los Estados Unidos mexicanos queda prohibido los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones al título de protección de industria. Los otros son casi lo mismo, así que no tienen mucha importancia. El que sí tiene importancia es el artículo 27. Modificaciones al artículo 27. Con las modificaciones realizadas en el artículo 27 se buscó crear las condiciones para definir un nuevo perfil de la propiedad agrícola, abriéndose la posibilidad de partición de la capital nacional y extranjero en las tierras. En esta lógica, la agricultura requería de una modernización de infraestructura productiva y comercial para aumentar la economía. En el artículo 27 se trata de uno de los artículos más amplios de la Constitución, que se ocupó de manera central de las condiciones para la reforma agraria, la extinción de los latifundios, la expropiación con fines de utilidad pública, la declaración de propiedad de la nación de los recursos naturales, la limitación de los extranjeros en la adquisición de tierras en zonas fronterizas y playas, y las limitaciones de las asociaciones religiosas para adquirir propiedades. Con esto llegamos al legado económico. El legado económico y social del neoliberalismo al concluir el foxismo y el inicio del periodo presidencial de Felipe Calderón se resume en estancamiento económico, con un crecimiento de apenas 2.4%, la falta de empleos formales, el grave deterioro de los salarios reales, la concentración de la riqueza y la exclusión social, un mayor flujo temporal y permanente de trabajadores hacia los Estados Unidos en búsqueda de mejores vidas, una creciente dependencia de las familias de las remesas de los trabajadores migratorios, como ya se ha dicho. Estos son los resultados. Finalmente, y afianzándolo el anterior planteamiento, la política neoliberal en México aplicada desde 1982 no ha logrado los objetivos de desarrollo planteados, pues existe una crisis recurrente en la economía nacional, el crecimiento sostenido no ha podido lograrse y existe el padecimiento de inflaciones constantes, desempleo, inseguridad, pobreza, etc., demostrando con ello su incapacidad para generar el bienestar que tanto se pregonaba. Con esto acabo. Estas son las fuentes que tomé y ahorita les voy a pasar un video sobre el neoliberalismo. Espero que les haya gustado la exposición. Hasta la próxima.